Y también vamos a empezar a grabar. Ok. Ay, chicos, ya son los últimos periodos de clase, ¿verdad? Ay, híjole. Ya, poquitas hermanas. Sí, mire, Lucía, ya casi, ¿verdad? Ya se va el semestre. Se fue rápido el semestre, ¿no? En fin. Bueno, ay, a ver que empieza a grabarle. ¿Usted da clase en el otro semestre, licenciada, en el tercero? Fíjese que no, Amanda, yo solo en primero y segundo. Ah, ya. Bueno, lástima. Sí, mire, lástima, pero por lo menos aquí ya. Nos vimos en los 2 semestres. No diga eso, Lick. Qué mala ojalá que ya. Ojalá que ya el próximo año, ya cuando estemos en presencial, ya solo me lleguen a saludar, a presentar. Mire, yo soy fulano tal. Yo soy fulano. ¿No nos va a reconocer? Sí, va, de repente. Y tal vez ustedes a mí tampoco. A la cómo cambia todo, ¿verdad? Cuando es así, virtual. Silvana, fíjese que, ay, tengo que compartírselas ya, ¿verdad? Ay, mire que me desfasé ahí con eso porque andaba con lo de las notas, pero fíjese que a más tardar mañana o el sábado ya les comparto todas porque tengo que compartir también el escáner del capítulo del libro, ¿va? Entonces son varias cositas que les tengo que ir compartiendo para que ya lo tengamos listo. Pero sí, no se preocupe, a más tardar el sábado. Sí, es que verá que sí me llevó bastante tiempo. Bueno, entonces, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hoy continuamos con el capítulo número 20, ¿verdad? Revolución de octubre del 44 y final de una dictadura. Y empezamos también a explicar el capítulo número 21 de la contrarrevolución a la firma de los acuerdos de paz. No, realmente, sí, ya empezaríamos desde el 21 ahorita. Sí, ya estamos en la contrarrevolución. Bueno, ahí voy combinando elementos de los dos, ¿verdad? Ok, entonces, nos habíamos quedado, ¿verdad? En que las condiciones para el derrocamiento de Arbenz ya estaban dadas, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Porque desde el anterior gobierno, ¿verdad? Revolucionario de Arévalo, pues ya el gobierno estadounidense pues no le gustaba mucho, ¿verdad? Las políticas implementadas, ¿verdad? Las modificaciones, sobre todo el Código del Trabajo, la creación del ICS, y tampoco para los patronos, ¿verdad? Esto era un abuso. Sí, miren, todavía vemos en la actualidad que muchos patronos no quieren pagar ICS. Es algo tan tremendo, ¿verdad? Porque le quitan a sus trabajadores el derecho a tener el servicio médico, ¿verdad? A gozar de, ¿cómo se llama esto? Cuando los incapacitan porque están enfermos, ¿verdad? Por cuestiones del trabajo, a gozar de una jubilación, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, para esa época en la que empezaba entonces a funcionar el ICS, había mucha resistencia, ¿verdad? Y entonces, obviamente, las medidas implementadas por Arbenz, que eran de corte nacionalista, encontraron un montón, ¿verdad?, de resistencia y de rechazo, ¿sí? Entonces, se fue ganando muchos enemigos. Como menciona por ahí Alberto Torres en el libro, ¿verdad?, en estos capítulos que tan interesantes. A mí me gusta cómo redactaba Edelberto. Edelberto era sociólogo, ya falleció, ya muy grande, más de 80 años, falleció hace poco. Bueno, entonces, había diferentes visiones acerca de la revolución, ¿verdad? Unos que decían, bueno, hay que irse despacito, va, sin afectar mucho, y otros que decían, de una vez aprovechemos a implementar los cambios, ¿verdad? Y entonces ahí se fueron distanciando, ¿sí? Y cuando estaba gobernando Arbenz, pues ya estas medidas de corte nacionalista, y al ver que ya venía el bloqueo, ¿verdad?, de Estados Unidos, el sabotaje, ¿verdad?, ¿sí?, hacia las ayudas internacionales, ¿sí? Entonces, pues, igualmente, ¿verdad?, muchos se distancian de este gobierno. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado, ¿verdad?, toda esta, la reacción tan airada, ¿verdad?, tanta molestia que se había generado, ¿verdad?, para el gobierno estadounidense cuando se expropió a la United Fruit Company, ¿verdad? Todas esas hectáreas que le fueron
quitadas, ¿verdad? Y obviamente se les pagaron con bonos del tesoro, pero pues que era un desafío grande, ¿verdad? Una empresa tan poderosa que ningún otro gobierno, en ningún otro país se había animado a hacerlo, ¿no? Entonces esto fue muy, para Estados Unidos era demasiado, ¿verdad? Híjole, fíjense que alguien viene llegando, ¿verdad? Tiene que salir. Ok, bueno. Entonces, Estados Unidos empieza a organizar la Operación Éxito, ¿verdad? Que como habíamos mencionado, pues implicaba muchas acciones de desgaste internacional, ¿verdad? Hacia el gobierno de Arbenz y también ataque hacia los ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Campaña negra, todo esto de las fake news que vemos ahorita no es nuevo, ¿verdad? Entonces, mucho inventar, ¿verdad? Rumores sobre lo que podía suceder a los ciudadanos, ¿verdad? Ay, ahora te van a quitar tu casa, ya están quitando tierras, te van a venir a matar, te van a quitar tu casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, además, ¿verdad? Todo esto pues tuvo bastante impacto en Guatemala, o sea, si vemos la conformación de fuerzas, ¿verdad? Quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de Arben, había grupos bien poderosos que estaban en contra, ¿sí? O sea, Estados Unidos, por lo que dijimos ya, porque se aplicó la ley de reforma agraria a la United Fruit Company, la misma empresa, ¿verdad? La frutera que tenía sus tentáculos en toda América Latina, ¿verdad? Y pues que también tenía sus aliados en otros gobiernos con dictadores de la región, ¿verdad? Como Trujillo y Somoza. Y entonces, pues era una empresa bien poderosa, ¿no? También el arzobispo Rosel Arellano, que pues emitió una carta pastoral de defensa contra el comunismo, ¿verdad? Predicaba en contra del gobierno y pidiéndole a Dios que cayeran los comunistas y también organizó una peregrinación llevando al Cristo de Esquipulas, ¿verdad? Pidiendo, rogando para que los comunistas cayeran, ¿verdad? Obviamente también la Asociación Guatemalteca de Agricultores, ¿verdad? La AGA, donde estaban los finqueros más poderosos, ¿verdad? Y que se habían visto perjudicados por la reforma agraria. Entonces, había gentes muy poderosas realmente ya molestas en contra de los gobiernos revolucionarios y que pues ya cuando se aplicó la reforma agraria, pues ya dijeron, bueno, hasta aquí llegó Arbenz, ¿no? Y pues obviamente quienes estaban a favor, había bastante gente, pero pues no tenían tanto poder, ¿no? Y esto del ejército, pues, como vamos a ver, realmente se dividieron, ¿verdad? También al ejército le llegaron los ataques, ¿verdad? Que estos mediáticos, ¿sí? Porque se pagaba a periodistas para que escribieran, ¿no? Titulares o columnas, ¿verdad? En los periódicos. Sí, periodistas nacionales, ¿verdad? También dice que se hacían llamadas para amenazar de muerte a agentes del gabinete o a algunos oficiales importantes. En fin, o sea, se organizó bastante bien, ¿no? Para generar todo ese clima de zozobra e incertidumbre, ¿verdad? Y entonces la gente le estaba pidiendo armas a Arbenz, pero cuando pues ya pensó en entregárselas ya era muy tarde, ¿sí? El ejército no defendió, ¿verdad? Realmente el ejército se hizo a un lado, ¿verdad? Realmente no dieron la batalla, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces empezaron los bombardeos en la capital, desde el Cerrito del Carmen y oficinas importantes, ¿verdad? O cuarteles militares. Se tiraban también panfletos en contra del gobierno. Castillo Armas, ¿verdad? Que era este coronel que venía desde Honduras, ¿verdad? Entra a Guatemala. Desde ahí, ¿verdad? Ya venía acompañado del Ejército de la Liberación, pues que eran soldados, o sea, mercenarios, ¿no? O sea, matones a sueldo, ¿sí? Ajá. Que habían sido financiados por los dictadores que mencionábamos, ¿verdad? También el de Venezuela, que ahorita no me acuerdo, Pérez, ¿qué se llama? Pérez Jiménez. Uh-huh. Entonces, fue, digamos, y Arbenz no tenía armas, o sea, la gente le pidió armas a Arbenz desde Zacapa, Escuintla, Retauleu, querían defender la revolución, pero pues no, esto ya no se pudo, ¿verdad?
Entonces Arbenz presentó su renuncia el 27 de junio y pensando, ¿verdad?, que de esta forma iba a evitar una guerra civil. Pero miren qué curioso, ¿verdad? Porque aquí no se solucionó la cuestión, pero después explotó, ¿verdad? Otra guerra civil ya que conocemos como conflicto armado, ¿verdad? A los pocos años, ¿no? Del derrocamiento de Arbenz. Entonces, vimos, ¿verdad? También cómo Arbenz es obligado a desvestirse en el aeropuerto. Lo acusan que se lleva, ¿verdad? Pertenencias ahí de la casa presidencial. Quisieron hacer pensar que había comprado unas joyas para su esposa con el presupuesto, ¿no? Con dinero de la presidencia y no sé qué, ¿verdad? Y que entonces que las dejara, ¿va? Que eso no le pertenecía, que las entregara, ¿verdad? Bueno. Le deja el mando al jefe de las Fuerzas Armadas, que era el coronel Carlos Enrique Díaz, ¿verdad? Pero Díaz realmente no pudo hacer mayor cosa, el ejército realmente ya estaba, no estaba resistiendo, ¿sí? Y bueno, entonces entra triunfante, ¿verdad? Castillo Armas al país. Al principio se había nombrado una junta militar integrada por 5 militares, ¿verdad? Pero después Castillo Armas los fue desplazando. Uh-huh. Y bueno, ya queda él solito el 7 de julio, ¿verdad? Ya el Congreso dice, bueno, se va a quedar Castillo Armas. Pero fíjense que Castillo Armas había prometido que cuando llegara a Guatemala iba a convocar a una constituyente y que también, ¿verdad? Siempre vamos a que es importante una nueva constitución, ¿verdad? Obviamente, queda anulada la constitución revolucionaria, ¿verdad? Pero pues establecer una nueva que va a tener tintes anticomunistas, ¿verdad? Curiosamente, fíjense que cuando conforme iban avanzando los gobiernos revolucionarios, se hablaba de diferencias entre los revolucionarios y los conservadores. Pero después, ¿verdad? Frente a la manipulación mediática que se hizo, ¿verdad? Ya se utilizó mucho en el discurso esto de que los que están con el gobierno o a favor de lo que está haciendo son comunistas, ¿verdad? Porque Arbenz era rojo vinculado a la Unión Soviética. Y quienes estaban en contra, pues eran los anticomunistas, los demócratas, ¿no? Y curioso porque van a defender un régimen supuestamente liberal, pero con un gobierno autoritario, ¿verdad? Entonces, para legitimarse en el poder, supuestamente Castillo Armas se había comprometido, bueno, sin él supuestamente sí se comprometió, a realizar elecciones para legitimarse en el poder. Pero miren qué tramposo, porque lo que hizo fue que convocó a un plebiscito, una consulta popular. Y más tramposo porque el voto se emitía de viva voz, como dice Delberto. Entonces, imagínense, era público. Y a usted le preguntaban, era una sola única pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el coronel Carlos Castillo Armas continúe gobernando el país? Y pues obviamente así, pues todo el mundo votó que a la fuerza, ¿verdad? Obtuvo el 99.9% de votos, ¿verdad? Entonces, se hablaba, ¿verdad? Si dijimos que a Arbenz se le acusaba de rojo, pues entonces decía que estaba vinculado al bloque de Europa del Este, ¿verdad? Había que desovietizar al país, eso es lo que se mencionaba, ¿verdad? Y entonces se declaró ilegales a los sindicatos, a los partidos que pudieran tener tendencias que pudieran parecer de izquierda, ¿va? No solo comunistas, sino cualquiera que defendiera los derechos de los trabajadores, ¿sí? Se disuelve el Congreso, queda derogada la Constitución, va a haber censura, ¿verdad? Y pues todas aquellas medidas que eran favorables para la población, pues fueron también anuladas, muchas de ellas, ¿verdad? Igualmente, muchos libros fueron controlados, ¿verdad? Prohibidos por considerarse comunistas. Ataques para la universidad, ¿verdad? Pues obviamente los estudiantes y los profesores habían tenido importante participación previo a la revolución y durante los gobiernos revolucionarios, ¿verdad? Y bueno, habíamos platicado, creo que esto ya lo había mencionado en la clase anterior, que se trató de fusionar el ejército de Guatemala con los liberacionistas, ¿verdad? Que eran esos mercenarios. Y entonces
hubo bastante oposición, hasta los hicieron marchar juntos, que era el desfile por la dignidad. Y entonces, frente a esto, un grupo de cadetes de la Escuela Politécnica se rebelaron, ¿verdad? El 2 de agosto de ese año. Y cuando estaban durmiendo los mercenarios, ¿verdad? Los liberacionistas, su campamento estaba en los campos del Roosevelt, el hospital estaba en construcción. Entonces, ahí los atacaron los muchachos, los derrotaron, ¿verdad? Pero obviamente intervino aquí el arzobispo, que estaba pues a favor de la liberación, ¿verdad? Pactó con estos muchachos ofreciéndoles que no iba a haber represalias, ¿va? Y sí que lo clásico, ¿va? No van a haber represalias, no se preocupen, ¿va? Hasta los vamos a becar y en fin. Pero después sí fueron castigados y inclusive se cerró la Escuela Politécnica durante algunos años, ¿verdad? Bueno. Y ya cuando volvió a abrir, pues ya eran autoridades. Trajeron a mucho profesor norteamericano y así un militar norteamericano, ¿va? Para que tuviera el control. Bueno, entonces todos se preguntarán qué sucedió con la reforma agraria, ¿verdad? Entonces, como dijimos, pues se va a echar para atrás todo lo avanzado en esa materia, ¿verdad? Se emite el decreto 31 que dejaba sin efecto la reforma agraria. Y entonces muchos finqueros empiezan a expulsar a los campesinos, ¿verdad? Por su cuenta. Imagínense, se volvió bastante conflictivo, ¿verdad? O sea, con el uso de la fuerza y etcétera, sacar a todas estas personas de lo que ya se les había entregado, ¿verdad? De estas tierras que ya eran para ellos, ¿verdad? Y bueno, luego también se emite el decreto 57, la Ley de Orden Público y Medida de Seguridad, donde obviamente, bueno, va a haber estado de sitio, ¿verdad? Sí, entonces calmaditos todos, aquí nadie puede protestar. Se deroga la ley de arrendamiento forzoso, que pues esta había sido decretada durante el gobierno de Arévalo, pero que seguía vigente. Se disuelven las cooperativas. Fíjense, las cooperativas surgieron durante el periodo de Arévalo, ¿sí? Y también el Congreso aprueba una ley penal preventiva contra el comunismo. Esta ley autoriza a perseguir a todo aquel que sea visto como sospechoso de simpatizar con el régimen de Arbenz o con los gobiernos revolucionarios, ¿sí? Entonces, todos van a ser capturados, apresados. Se calcula que más o menos 12,000 personas salieron del país, ¿verdad? Y un porcentaje más o menos igual, una cantidad igual de los que fueron apresados, ¿verdad? Y hostigados. Se empezó a hacer una especie de purga, digamos, dentro del Estado, ¿sí? A vigilar, o sea, porque muchos funcionarios, digamos, los principales, los que eran directores, ministros, pues obviamente vinculados directamente como gente de confianza, ¿va? Del presidente, pero igualmente otros cargos más, digamos, medios o abajo, ¿verdad? A vigilarlos, sí, a ver si no estaban vinculados, si pues eran sospechosos y en fin, ¿verdad? Mucha gente fue despedida también. Aunque fíjense que vinculado con el tema de la tierra, lo curioso que vamos a ver es que durante el gobierno de Castillo Armas y posteriores, el tema de la tierra se va a tener que seguir mencionando, porque era un tema y sigue siendo un tema importante, ¿verdad? Y entonces había que buscar opciones para los campesinos, ¿sí? Digamos que era muy, por lo menos en el discurso, ¿verdad? Había que buscar estas otras opciones, ¿verdad? Y entonces se redactó y se aprobó en 1956 el Estatuto Agrario. En este se contemplaba la política de colonización, o sea, buscar lugares alejados, ¿sí? Que no estaban poblados, ¿verdad? Para que allí los campesinos llegaran y pues se establecieran, ¿sí? Entonces empezó con Petén, Quiché, Verapaces, ¿verdad? Y pues ahí se fueron creando las que se conocieron como las zonas agrarias, ¿verdad? En donde se entregaban estas tierras a los campesinos. Y pues esto funcionó durante un tiempo, pero como vamos a ver más adelante, luego se empieza gracias a las exploraciones y estudios que se realizaron, se empieza a detectar que en esas áreas hay petróleo. Y entonces vamos a ver cómo
van a ser perjudicadas todas estas familias, ¿no? Bueno, entonces se promulga también la Constitución del 56, considerada por los constitucionalistas como la peor de nuestra historia. Y entonces la orientación va a ser anticomunista, se va a basar en la defensa de 3 principios que van a ser religión, trabajo y propiedad. Aquí se va a dar mucho impulso, ¿verdad?, a la religión, a la iglesia, tal vez no como quería Sor Pijige, ¿verdad?, el arzobispo. Él quería que decretaran que la Iglesia Católica era la oficial y en fin, un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero eso no lo pudieron hacer. Digamos que hasta eso no llegaban, ¿verdad? O sea, estaban agradecidos, pero no era para tanto. Le dieron personería jurídica, digamos, que podía disponer de bienes, ¿sí? Pero pues digamos que también le dieron carta abierta para que ingresaran más congregaciones religiosas, ¿verdad? Se estableció aquí, ¿verdad?, la supresión para el derecho de rebelión, ¿verdad? Se elimina el voto para los hombres analfabetos. Aquí se autoriza ya la creación de universidades privadas, ¿sí? Si vemos, hay universidades privadas que son muy buenas realmente, ¿verdad? O sea, no es para atacar, pero digamos que la medida buscaba neutralizar a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ajá. Como que irle restando la importancia que tenía, ¿verdad? Entonces, fíjense, miren esto. Se establece el derecho supuestamente a la libre asociación, pero a excepción de grupos comunistas. Y esto era bien relativo, porque cualquiera podía decir que alguien era sospechoso de ser comunista. Entonces, realmente no existía, ¿verdad? Aunque sí permaneció la exhibición personal, ¿verdad? Se dejó un título sobre los derechos humanos, ¿verdad? Pero miren pero esta aclaración: no tendrán vigencia en caso de invasión de territorio, perturbación grave de la paz o de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. Y entonces, si se acuerdan ustedes de la Constitución de Barrios, ¿verdad? Como quien dice, bueno, aquí si hay peligro de la estabilidad, entonces se suspende, ¿no? Hay estado de emergencia, de calamidad o de sitio, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, bueno, sobre la iglesia ya mencionábamos, ¿verdad?, personalidad jurídica, y se reconocieron, ¿verdad?, y sí que bla, 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 derecho al trabajo, a la familia, a la cultura, a la educación y a la libertad religiosa. Bueno, en cuanto al legislativo, pues se supone que se iba a elegir un diputado por cada 50,000 habitantes, el periodo presidencial quedaba de 6 años, ¿verdad? Y pues en cuanto al Poder Judicial, pues estaba conformado por la Corte Suprema, y los magistrados pues eran nombrados por el Congreso. Bueno, en julio de 1957 es asesinado Castillo Armas. Fíjense, condiciones bien extrañas, ¿verdad? Porque él había sido un buen súbdito del imperio, ¿verdad? Y había hecho un buen trabajo, según, bueno, para, digamos, obligando a Arbenz a renunciar, ¿sí? Y bueno, también para desarticular, ¿verdad?, perseguir a todos los comunistas, en fin, ¿verdad? Entre las gentes que salieron al exilio desde el principio, pues estaba Miguel Ángel Asturias, Mario Monteforte Toledo, Luis Cardosa y Aragón, Manuel Galicia, un montón, ¿verdad?, de personas que habían sido cercanas al régimen, intelectuales, ¿verdad?, cercanos, y que habían sido diplomáticos, en fin. Y bueno, entonces, cara de hacha, ¿verdad?, don Castillo Armas, fíjense que va a ser asesinado. Después de la cena, se retiró, ¿verdad?, para su cuarto, y pues allí le dispara a un soldado de apellido, creo que era Vázquez Sánchez. Pero miren, es que es bien, da risada, porque cómo argumentaron que había un complot soviético para eliminar a Castillo Armas, porque a este muchacho, ese soldado, en su cuarto, le encontraron que tenía una postal que se le habían mandado de la Unión Soviética. O sea, es que, dice uno, bueno. Y entonces, y así se quiso justificar, ¿verdad? Pero realmente había muchas razones para desaparecer a Castillo Armas, ¿verdad? O sea, por un lado, pues había sido útil para Estados Unidos, ¿verdad?
pero también tenía diferencias con otras personas, o sea, digamos, a nivel interno, ¿no? Acá en Guatemala, pues él no había cumplido con su palabra en varias cuestiones. Uh-huh. O sea, no era confiable, o sea, se fue haciendo de muchos enemigos, porque si vemos a quienes integraron la junta esta militar, los fue desplazando. Algunos dijeron así, de buena manera, digamos, trataron de negociar con él y los mandó como diplomáticos al extranjero, pero los otros se tuvieron que ir al exilio, como el Fego Monzón, ¿verdad? Que también quería ser presidente, ¿sí? Además, no había cumplido con su palabra, por ejemplo, de convocar elecciones. Esto él se había comprometido en un pacto de caballeros que había suscrito con Idígoras y otros, y un abogado que ahorita no recuerdo el nombre. Y entonces, porque ya vemos que convocó a un plebiscito, ¿verdad? Entonces, se había ido ganando bastantes enemigos, porque realmente también dentro del ejército quedaban algunas personas que todavía respetaban el honor militar y así, ¿verdad? No eran tan mercenarios como Castillo Armas. Y entonces, además, por otro lado, estaban las diferencias que tenía. Fíjense que tuvo diferencias con algunos empresarios, ¿sí? Esto lo documentó Paul Dosal, ¿sí? En este libro de las élites industriales en Guatemala. Uh-huh. Como que les quiso poner condiciones, ¿verdad? Entonces, eso a nivel interno. Pero además, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Además, también se sabía que tenía diferencias con don Rafael Leonidas Trujillo, el dictador dominicano, ¿verdad? Que lo había apoyado para derrocar a Armes. Y entonces, pues algunas fuentes decían, no, es que le prestó dinero y no se lo pagó, es que le ofreció la orden del Quetzal y no se la entregó, ¿verdad? Entonces qué mala onda. Pero también, fíjense que hay otras explicaciones relacionadas con este tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Tony Raful es un escritor dominicano, ¿verdad? Un político, que sacó una novela. Bueno, dice que novela, la verdad es que para novela está un poquito aburrida, se llama La Rapsodia del Crimen, que es sobre el asesinato de Castillo Armas. En este libro, él sostiene, ¿verdad?, que fue Trujillo el que mandó a matar a Castillo Armas, ¿verdad? Porque no le cumplió, ¿sí? Y que había una chica que era amante de Castillo Armas. Ay, ¿cómo es que se llamaba? Barrero Parra. Ay, Dios, por ahí se me va. Y entonces, que ahí la había utilizado a ella para asesinarlo, ¿verdad? Como que entre las gentes que estaban en el complot. Uh-huh. Porque esta chica escapó de Guatemala junto con el jefe de inteligencia de Dominicana, ¿verdad? Con Johnny Aves. Así, en un avión se fue para allá, para Dominicana, ¿verdad? Y esto también lo menciona algo así Vargas Llosa en Tiempos Recios, ¿verdad? Esto sí ya no lo terminé. Fíjense que mi libro de Tiempos Recios no ha tenido no lo he podido tener de regreso, pero al final del libro se supone que Vargas Llosa incluye una entrevista con esta señora, ¿verdad? Ella se quedó viviendo en Dominicana y luego también se fue para vivir a Estados Unidos, ¿verdad? Ay, ¿cómo es que se llama? Espérenme. ¿Qué es Barrera Parra? A ver. La amante de él se llama Marta Borrero Parra. Marta es, ¿verdad? Ajá. Gracias, Ajá, Amanda, muy amable. Marta, ajá. Marta Borrero Parra, ajá. Y entonces, que ella también tuvo participación, ¿verdad? Pero, en fin. Entonces, ahí están, como les decía, todas estas hipótesis, ¿verdad? Acerca del asesinato de Carlos Castillo Armas. Entonces, en enero del 58, a finales de ese año se convoca elecciones, pero hay fraude, digamos que de manera provisional asume el primer designado, ¿verdad? La presidencia, se convoca elecciones
y hay fraude, ¿sí? Gana un señor de apellido Passarelli, que era el presidente de la Corte Suprema, pero se sabe que hay fraude y entonces se repite la elección. Y en enero del 58 gana Miguel Ydígoras Fuentes con su partido Redención, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá si me da tiempo. A ver. No sé que me quiero pasar esta acá. Bueno, miren si aquí se ve. No sé si tengan algún comentario en el chat, pero sí me fijé. Y cada implantación de pruebas se llama. Ok, entonces, como mencionábamos, asume la presidencia don Miguel Ydígoras Fuentes, ¿verdad? Y aquí vamos a explicar un poquito esto de la Guerra Fría, ¿verdad? Fíjense que ya desde que terminó la Segunda Guerra, como dijo Churchill, ¿verdad? Se tendió la cortina de acero. El mundo se había dividido en dos polos, ¿verdad? Dos bandos que estaban en confrontación ideológica. Entonces, por un lado, estaba Estados Unidos, que representaba a los grupos liberales, pero digamos a la democracia. Según ellos, era la democracia. Y por el otro estaba la Unión Soviética, que entonces eran siempre los malos y lo peor de la película, ¿verdad? Y entonces, esa confrontación se trasladó realmente si vemos a todo Occidente, ¿verdad? Porque quienes eran aliados de la Unión Soviética eran enemigos de Estados Unidos. Y Estados Unidos presionaba a todos para que no se aliaran con la Unión Soviética, porque si no les hacía la guerra, ¿sí? Los perseguía y en fin, ¿verdad? O sea, si vemos esta lógica de la Guerra Fría, ya empezaba, ¿verdad? Cuando fue el derrocamiento de Arbenz, ¿sí? Y entonces, esto también serviría para explicar la forma tan, digamos, no solo cruel, ¿verdad? Sino tan focalizada, tan insistente, en la que estuvieron persiguiendo a Arbenz y a su familia, ¿verdad? Un acoso tremendo, por toda la presión que Estados Unidos ejercía. O sea, realmente si nos ponemos a pensar, o sea, Guatemala, un país tan pequeñito y un presidente derrocado de un país tan chiquito que no es poderoso, ¿qué importancia podía tener ya para Estados Unidos? Dejarlo, pues, que estuviera exiliado en algún otro sitio. Pero con el liderazgo que Arbenz tenía, ¿verdad? Para Estados Unidos era un peligro, ¿sí? Porque criticaba su superioridad y en fin, ¿verdad? Entonces fueron perseguidos de tal forma, ¿verdad? Acosados por la prensa, campañas de medios, en fin, ¿verdad? Fue demasiada la presión, ¿verdad? Entonces, esta lógica ya empezaba, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, dividió al mundo, ¿verdad? En los buenos y los malos. Si vemos los buenos de la película, según esto, eran los estadounidenses, y los malos eran los soviéticos, ¿sí? Terrible, pues, porque si vemos para nosotros que nos tocó estar bajo el yugo y el control de los estadounidenses, era mucha la presión, ¿verdad? Mucho el control, ¿verdad? Y la persecución que se da. Ya como que dice, bueno, ustedes son aquí son mis hermanos menores, digamos, de América Latina, yo los estoy protegiendo, yo los ayudo, les apoyo comprándoles, dinamizo sus economías, también con mis empresas, con la United Fruit Company, pero no sean malagradecidos. Ustedes me tienen que apoyar. Si no me apoyan, les va a ir mal, ¿verdad? ¿Y de qué forma? Entonces, realmente no había mayores opciones, ¿verdad? Y como vamos a ir viendo, esto lo que va a ir generando, ¿verdad? Es mucha rebeldía, ¿sí?
mucha rebeldía, mucho rechazo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que cuando a la persona no se le trata con respeto, ¿verdad? Cuando se está solo con cincho, solo cinchazo, pues el niño se curte, ¿verdad? Igualmente un adolescente, el joven, si no tiene derecho, no le tienen confianza, no sé qué, entonces igual, ¿verdad? Entonces, en nuestros países, pues eso va a tener un impacto muy grande, ¿verdad? Va a haber va a haber una reacción grande de parte de los jóvenes, ¿verdad? De rechazo hacia esas políticas imperialistas, ¿no? Y de control de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces, la Guerra Fría, como se le conoce, y fíjense, ¿por qué se le llamará la Guerra Fría? A ver. Porque no había una declaración como tal de guerra. Muy bien, Amanda, sí, así es. Ellos directamente nos estuvieron bombardeando y no era así como que estuvieran atrincherados, ¿no? Y que pelearan unos contra otros, sino que era una guerra ideológica, pero fíjense qué terrible porque peleaban a través de otros países. Uh-huh. Cuando derrocaron a Arbenz, estaba la guerra de Corea. Y entonces Estados Unidos apoyaba a la parte que ahora es Corea del Sur y China, que China pues ya era aliado de la Unión Soviética, ¿verdad? Apoyaba al grupo que ahora es Corea del Norte, ¿no? Entonces, y así, ¿verdad? También pasó en Vietnam y en otros países, ¿no? Igual competían en las Olimpiadas y en la conquista del espacio y todo eso. Bueno, ok, entonces si vemos más o menos, ¿verdad? Este mapa de quienes se podían ser aliados de la Unión Soviética, miren qué enorme, ¿verdad? La Federación Soviética, todo lo que abarca. Y en azul y celeste, pues los aliados de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, solo que este mapa, para los años que estamos hablando ahorita, el año 58, digamos que toda América Latina todavía podía verse en celeste, ¿sí? Va a ser después ya en el año 59, cuando se da la Revolución Cubana y ahí sí ya aparece un foco rojo, ¿no? De alerta. Bueno. Entonces, ay, joles. Bueno. Entonces, como mencionábamos, en el 58 en enero gana Idígoras, ¿verdad? El gobierno y pues asume el 15 de marzo el general e ingeniero Miguel Idígoras Fuentes, ¿verdad? Dentro de su plan de gobierno, ¿sí? Él mencionaba mucho el tema de Belice, ¿verdad? Que iba a recuperar Belice. Miren, y este era un personaje bien curioso, Idígoras. Fíjense que en su campaña, para que no lo tacharan de viejito, él salió salía saltando una cuerda, ¿verdad? Para que lo vieran que todavía se las podía y así. Pero Idígoras, cuando Jimmy Morales estaba queriendo recuperar Belice, como me acordé de Idígoras, porque este Idígoras llegó a territorio beliceño y quería entrar, ¿verdad? Para tomar posesión, y le dijeron, no, pues aquí no, nada que ver, regreses, de decir. Bueno, pero fue uno de los grandes temas, ¿verdad? De su campaña, entonces motivó mucho el nacionalismo, ¿verdad? En contra de Inglaterra y de otras potencias, ¿verdad? Esto, pues, gustó, ¿no? A la gente. También hablaba de derechos humanos, de apertura, ¿verdad? De espacios, entonces sí dio chance para que algunos exiliados regresaran al país. Y tal es así, es que este gobierno va a ser bien contradictorio, ¿verdad? Porque por un lado abre espacios, pero por el otro, pues va a haber corrupción. Y ya cuando se ve más adelante, ya está desesperado, ¿verdad? Porque empiezan a surgir ahí las protestas, pues ya ahí empieza a reprimir, ¿verdad? Bueno, entonces también dentro de su plan de gobierno estaba el tema de la integración centroamericana, ¿verdad? Este tema que ha sido al que se recurrió tanto, ¿verdad? Y que pues, es importante, ¿no? Aquí se promulga una ley de transformación agraria, ¿verdad? Donde se sigue impulsando la colonización, ¿verdad? Se creó también la Empresa Nacional de Desarrollo Económico del Petén, ¿verdad? Conocida como FIDEP, para apoyar también a quienes
fueran a colonizar, ¿verdad? Esa región. Es que Petén en esa época era como un país aparte, ¿no? O sea, tan distante, no había cómo llegar, ¿verdad? Era muy difícil de, de acceder, ¿no? Hasta allá. Bueno, ok. Entonces, está don Miguel Idígoras. Ah, bueno, Idígoras, algo que me faltó, era de los generales que venían desde la época de Ubico. Él había ganado con su lema que iba a gobernar mano dura, bajo un guante de, no, ¿cómo era? Mano dura, con un guante de terciopelo, ¿sí? Y entonces, fíjense que en su gobierno van a suceder eventos también relevantes, trascendentales, ¿verdad? Y otros decepcionantes, porque, por ejemplo, pensando que que Estados Unidos podía apoyarlo para recuperar Belice, ¿sí? Y Dígoras permite que un grupo de mercenarios que, eh, que venían de Miami, ¿verdad? Digamos, disidentes cubanos, se vinieran a entrenar acá a Guatemala, en la finca La Helvetia, en Retauleu, para preparar desde aquí una invasión a Cuba, ¿verdad? O sea, para todo esto, ya en Cuba había triunfado la revolución el 1 de enero de 1959, ¿verdad? Digamos al año siguiente que Idígoras toma posesión, ¿sí? Y entonces, Idígoras, fíjense, qué metida de pata, ¿va? Pensando, ¿verdad? Ingenuamente, que Estados Unidos le va a respaldar cuando quiera recuperar Belice, ofrece que sí, que está bien, ¿verdad? Que es bueno que estos, que estos soldados que quieren invadir Cuba se vengan a entrenar acá. Y Estados Unidos también manda a soldados de ellos, ¿no? Para oficiales, ¿no? Estadounidenses para que vengan a entrenar, ¿no? A esos mercenarios, ¿verdad? Esto va a tener consecuencias, digamos, va a generar más rechazo hacia el presidente, ¿verdad? ¿Sí? Si vemos, es bien difícil que en Guatemala se guarden secretos, ¿verdad? Todo el mundo se entera siempre, ¿va? Los chismosos, los vecinos, o los de enfrente o los de la esquina, pero obviamente la gente de las aldeas, poblados que estaban cerca a la Helvetia, pues se dieron cuenta que estaba pasando, ¿va? Porque qué raro, tanta movilización de gente, y además la finca estaba custodiada por soldados guatemaltecos todo el tiempo. Qué raro que estará pasando ahí, ¿verdad? Entonces, esa información se fue filtrando, ¿no? La población se enteró y pues eso molestó bastante, ¿sí? ¿Cómo era que él decía que íbamos a recuperar Belice, pero él estaba entregando el territorio para que los gringos, primero, para que soldados gringos vinieran aquí a entrenar a otros y luego para invadir a Cuba? Ajá. Que era un país que empezaba con su revolución. Fíjense que desde el principio Fidel no tenía una propuesta socialista. Ajá. Pero como vamos a ver, realmente Estados Unidos lo fue conduciendo porque le cerraron espacios, ¿no? Entonces, quiero pasar. Ay, joder. Permítame solo. Ok, solo les quiero compartir aquí un video. Y ya vemos ahí si alguien tiene alguna duda, ¿verdad?
Durante los años 40 y 50, la isla caribeña de Cuba había sido el lugar de diversión de los Estados Unidos. Playas, bebida y casinos. La Habana lo tenía todo. Casi la totalidad del territorio y de la industria cubana estaban en manos de compañías norteamericanas. Considerábamos que en cierto modo formaba parte de los Estados Unidos. Ese pequeño y maravilloso país que no constituía un peligro para nadie, en realidad era un factor muy valioso para la economía de los Estados Unidos. El líder cubano Fulgencio Batista era un dictador brutal. El pueblo al que gobernaba empezó a darle la espalda. Durante muchos años la guerrilla estuvo luchando en las montañas. Al final, un carismático abogado de 33 años de edad llamado Fidel Castro entró en La Habana el 8 de enero de 1959. Cuando triunfó la revolución fue un ejemplo de orden. No hubo saqueo. No hubo gente arrastrada por las calles como ocurría en otros lugares. No hubo asesinato, no hubo crímenes. Un orden perfecto. En medio de este orden perfecto se acusó a más de 500 miembros del antiguo régimen de cometer crímenes. Fueron juzgados y posteriormente ejecutados. Miles de personas se exiliaron a los Estados Unidos ante el temor de que un nuevo dictador subiera al poder. Pero para la mayoría del pueblo, Castro era un héroe. La revolución prometió empleo a la población, honradez administrativa, que no había existido realmente nunca en nuestro país. Programas de salud que no habían existido, programas de educación que no existían. Pero lo más importante de todo fue que Fidel nacionalizó millones de hectáreas de terreno que hasta el momento estaban en manos de empresas estadounidenses y se las entregó al pueblo. Ansioso por dar a conocer su revolución en todo el mundo, Castro voló a Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas. El presidente Eisenhower estaba demasiado ocupado para recibirle. Sin embargo, Nikita Khrushchev, el líder soviético, abrazó encantado al nuevo revolucionario y le ofreció ayuda económica. Cuba decide comprar petróleo soviético, que resultaría más barato y que el país podría obtener créditos. Ellos estaban dispuestos a darnos créditos para comprar ese petróleo. Y las refinerías, que eran norteamericanas, se niegan a refinar ese petróleo. Castro, que carecía de los medios necesarios para refinar el petróleo, se enfrentaba a un desastre económico. Envió a su milicia y se hizo con las refinerías extranjeras en Cuba. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. At his White House press conference, President Eisenhower announces that Cuba's assigned share of the United States sugar market has been cut by 95%, in reply to what I call Fidel Castro's deliberate policy of hostility. La tensión iba en aumento y Castro nacionalizó otras inversiones estadounidenses valoradas en más de $1.000 millones. Un furioso presidente, Eisenhower, declaró el embargo comercial total y dio órdenes a la CIA para que reclutara exiliados cubanos. Su intención era entrenarlos para destruir el régimen de Castro. Las agencias del gobierno de Estados Unidos empezaron a preparar personal para bombardear Cuba, quemar los cañaverales. Cuba es cañaveral, es sugar cane. Es muy grande la cantidad de azúcar, de caña. Y venían las avionetas con sustancias inflamables y nos quemaban los cañaverales. Eso fue muy grave eso. Era la riqueza de Cuba, la única que teníamos. Desarrollando una guerra sucia. Grupos irregulares
que llegaron a actuar en todas las provincias del país, hasta en la provincia de La Habana. Más de 100 personas murieron cuando la Cubra, un carguero procedente de Bélgica que transportaba armas y municiones, explotó en el puerto de La Habana. Se sospechó que la CIA había llevado a cabo un sabotaje, pero esta hipótesis nunca se demostró. Castro se volvió hacia la Unión Soviética en busca de ayuda. Quizás si hubiera adoptado una línea diferente, la actitud de Estados Unidos frente a Castro no hubiera sido tan dura como lo fue en realidad. La Guerra Fría estaba en pleno desarrollo, de manera que todo lo que contrariaba a Estados Unidos era acogido con agrado en este país y viceversa. En una base secreta ubicada en la selva de Guatemala, agentes estadounidenses de la CIA habían estado entrenando a exiliados cubanos para invadir Cuba. Este era el incentivo que impulsaría al pueblo cubano a alzarse contra Castro y a derrocarle. Este proyecto se presentó ante el nuevo presidente John Kennedy. Kennedy sentía que le iba a resultar muy difícil volverle la espalda al plan que había heredado y que consistía en utilizar a una banda de exiliados para liberar su país. Desde luego, Estados Unidos debía contribuir a eliminar una dictadura comunista de nuestro hemisferio. La CIA engañó miserablemente a su presidente prometiéndole una victoria fácil y con ella el final del problema cubano. Kennedy aceptó la invasión, pero exigió importantes cambios en el proyecto para ocultar la implicación estadounidense. Solo 3 días antes de que tuviera lugar la invasión planeada, Kennedy negó cualquier posibilidad de que se produjera una intervención estadounidense. Its responsibilities to make sure that there are no Americans involved in any actions inside Cuba. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Si quieren ver que ese es un documental, no hay después de los comparto. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Sí, pero dura 45 minutos. Esta solo es una parte que es la que me interesaba para ahorita para el curso. Bueno, entonces, decíamos, bueno, entonces, y Dígoras, ¿verdad? Dentro de sus múltiples equivocaciones, pues ahí permitió que estos mercenarios fueran entrenados acá en Guatemala, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, esto generó bastante descontento, ¿sí? Vamos a ver que un grupo de oficiales, el 13 de noviembre de 1960, ¿verdad? Indignados, ¿verdad? Frente a estas actitudes tan serviles del gobierno, ¿verdad? Además de tanta explotación. Ay, ¿cuál es? Bueno, sí. Por ahí venía llegando alguien, ya se me fue. Bueno, entonces, aquí, bueno. Esta es una declaración de Carlos Paz Tejada. Fíjense que este era un militar que fue jefe de las Fuerzas Armadas de Arévalo y también fue ministro de Comunicaciones de Armes. Entonces dice Carlos Paz Tejada, de Dígoras, dice, poniendo en riesgo la independencia y soberanía nacionales, en Finca La Helvetia había un cuerpo armado integrado por extranjeros y algunos guatemaltecos
y en ese sitio se ejercía un control y vigilancia que impedía la circulación de los ciudadanos de forma amenazadora y humillante, ¿verdad? Entonces, el 13 de noviembre, estos oficiales del ejército, ¿verdad? Entre los que se encontraban, vamos a ver aquí los nombres, el coronel Eduardo Llerena, el mayor Alejandro de León, el capitán Marco Antonio John Sosa y los tenientes Luis Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel. Es bien curioso porque vamos a ver que dentro de las fuerzas del ejército es que han ido surgiendo cambios importantes también en el país, ¿verdad? Lamentablemente, durante el conflicto armado fueron los grupos más conservadores, recalcitrantes y aliados de Estados Unidos, ¿sí? Pero aquí, digamos, el 13 de noviembre del 60, este levantamiento es célebre porque posteriormente da origen a grupos guerrilleros, ¿sí? Y su base, pues, fueron estos oficiales del ejército, ¿sí? Entonces, este alzamiento empezó aquí en el cuartel de Matamoros, ¿verdad? Y pues ahí tomaron armas y ya se dirigían se fueron para Zacapa, también iban para Puerto Barrios. Pero pues allá en Zacapa fueron combatidos, derrotados, ¿verdad? Y pues huyeron, ¿verdad? Para El Salvador y para Honduras, ¿sí? Y fíjense cómo es esto de... aquí tenemos a Aidígoras. El presidente acudió junto con las fuerzas del ejército para combatir a este grupo de oficiales que se habían alzado, ¿verdad? O sea, un grupo de oficiales y pues, algunos soldados también que los apoyaban. El problema es que no tenían base civil, ¿verdad? No habían otros grupos que también los respaldaran, ¿verdad? Entonces los derrotan y pues salen huyendo para, como decíamos, Salvador, Honduras, ¿sí? Lo curioso de esto es que estos oficiales ya habían sido entrenados para combatir a grupos insurgentes, ¿sí? Y habían llevado cursos de sobrevivencia en la selva. Esto, pues, el ejército mandaba a sus oficiales a formarse a Estados Unidos, a recibir estas capacitaciones, ¿verdad? Entonces, ellos ya tenían este entrenamiento. Y otro dato mucho más curioso es que cuando Fidel Castro se entera de esto, de esta rebelión, él se contacta, ¿sí? Con estos oficiales rebeldes y les ofrece que se vayan para Cuba, que allá los va a entrenar y les va a dar armas, ¿sí? Imagínense, bueno, la venganza es dulce, le llegó la oportunidad a Fidel y dijera, bueno, y Dígoras quería que me invadieran a mí, entonces ahorita pues yo también, vamos a quedar a mano, ¿verdad? Bueno. Ok. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, aquí vamos a quedar porque no sé si ustedes tengan algún comentario o alguna duda, ¿sí? Miren qué alegre, va, que está interesante. Pero entonces ahí se los voy a compartir en Moodle. Lo que pasa es que sí es un documental muy extenso. Bueno, entonces no sé si tengamos aquí algún comentario, alguna duda, pues para que no me extienda tanto, porque después viene el siguiente periodo, ¿no? El siguiente curso. No sé si tengamos hasta aquí algún comentario, no sé, alguna duda, algún otro aporte, ¿no? O sobre las notas, ¿ya vieron sus notas? Ahí estamos, está bien. Licenciada, ¿usted tiene idea de cuándo inician los exámenes otra vez? Fíjese, Amanda, que extraoficialmente, es que mire,
cómo ha costado la comunicación en esto de la era virtual usted. Entonces, lo que por ahí escuché, pero es que sí le digo esto oficialmente, que tal vez el 8 de, ¿qué? Noviembre. Mira, yo no sé ni qué mes estoy. Va. Pero eso no es seguro, porque fue por ahí, me lo comentaron, pero no sé si realmente se va a hacer ese día o esa fecha, ¿verdad? Porque, miren, ahorita, si vemos el calendario, nos quedan, ¿cuántos periodos de clase? 2 semanas serían como 4 periodos. Ajá, a ver. Yo esperaría que haya más, a ver. Para esto, ahorita que estamos 21, ¿verdad? Nos quedan 2 periodos, ¿sí? Sí, ojalá que nos den un poquito más de tiempo. Fíjese que para el 8 ya es lunes. Ay, joder. Regularmente historia nos toca el tercer examen. Si empezaran el 8, nos tocaría más o menos el 12. Podríamos tener clase entre los dos, pero híjoles, voy a preguntar bien. Fíjese, Amanda, porque realmente ahorita estoy tratando de avanzar lo más que pueda, ¿verdad? En estos temas. Pienso que vamos a llegar a proceso de paz, ¿verdad? Finalizando el capítulo 21, ¿verdad? Sería hasta donde lleguemos, Amanda, pero voy a preguntar bien en la Secretaría de la Coordinación, ¿verdad? Porque sí nos quedan poquitos periodos. Y fíjese que pues, por lo menos el lunes 1 de noviembre es asueto también, es obligatorio. Por lo menos yo no tengo clase los lunes, entonces a mí no me afecta. Pero no sé si a otros compañeros, entonces sí les puede afectar a ustedes en otros cursos. En fin. Gracias, licenciada. ¿Qué pasa? Para servirle a Amanda. Qué bueno, Tirsa, sí. Sí, miren, la verdad es que muy buenas notas. Hasta me dieron ganas de bajarles puntos. No sea así, licenciada. Yo dije, ay, ¿por qué salieron tan bien? Mira, porque yo va de sumar y ver quién. ERT es por el Día de los Difuntos. En la universidad siempre se dan ese día. Fíjese. Híjoles, es que me toca las jornadas de marzo y abril del 62, pero mejor eso lo dejamos para el martes. Sí, me ahorita mucho. A ver. Sí, mire, Erika. O si es mexicano, ya vio. ¿Cómo se llama? Coco. Por eso no sabe, porque ahí celebran el 2 de noviembre. Sí, mire, pero es por el Día de Muertos. Fíjense que en otros años nos dan siempre el 1 y el 2, pero yo creo que ahorita solo van a dar el 1. Y yo esperaría que solo ese, porque bueno, ya si vieran el 2, yo sí trabajo porque es muy poquito ya algo que nos queda. El 2 sí tenemos clase con usted, porque tenemos martes y jueves. Uh-huh. Sí, mira, Amanda. Entonces sí, ay Dios, esperemos que sí, que se corran otros días, ¿verdad? Porque bien se puede empezar el 15, o sea, pero bueno. Lo que pasa es que ellos contemplan estas fechas porque para que los profesores después no tengan excusa de irse de vacaciones sin entregar las notas. Eso también, fíjense, por eso es, digamos, en beneficio de ustedes, ¿verdad? Pero sí. Vamos a poner Coco. Ay, eso le iba a decir, a mí me da tristeza. Es que es como muy, me da mucho sentimiento esa película. Me gustó bastante, pero sí me da sentimiento. Bueno, entonces, sí, precisamente por eso se deja un tiempo para que los profesores entreguen notas, porque a veces
hay quienes se hacen los locos y las entregan hasta en enero y los pobres estudiantes están viendo cómo se asignan. Es que eso afecta, a ver, porque sí, 12, más o menos, si empezáramos el 8, más o menos estarían terminando los exámenes el 17, y así habría casi 2 semanas para que los docentes entreguen las notas. Como les digo, sí, eso es lo que se contempla, porque el periodo oficial de vacaciones de los profesores, digamos el 30 de noviembre es el último día que trabajamos nosotros, ¿sí? Ya de ahí diciembre ya no. Entonces, sí, por eso, es para apoyarles a ustedes, pero no sé si vayan a correr otros días. Voy a preguntar bien y les cuento, ¿verdad? Gracias, licenciada. Vaya, Amanda, para servirle. Bueno, joles, entonces, no. Martes y los periodos que nos quedan, mejor empecemos a las 2:15. Así de una vez. Prometo no atrasarme. Yo siempre que ya estoy aquí, Dios mío, no, me faltó esto y me pongo a agregar cosas a la presentación. Pero sí para que aprovechemos a las 2:15 para que terminemos a buena hora, ¿va? Como habíamos terminado como ahorita, digamos, y ya con preguntas y todo. Híjoles, chicos. Bueno, pero sí, hasta donde lleguemos vamos a evaluar. Sí, Erika. Ahora sí. Para que tengan chance ahorita, va, así de descansar y con el cambio de periodo. Híjoles. Vienen cosas bien emocionantes. Sí, pero sí, mejor empezamos a las 2:15. Así me da chance porque tengo otros videitos que están bien interesantes, o sea, más cortos, sí, porque este de la Revolución Cubana, sí, lleva ya como 7 minutos, ¿verdad? Pero sí, para ir viendo como que algunas cuestiones así importantes, ¿verdad? Videitos de 1 minuto, cosas así, ¿no? Pero sí, híjoles, bueno. Está bien, chicos, entonces cuídense bastante, qué bueno que ya tienen sus notas, cuídense, pues, ahorita dejo estos minutos ahí para que descansen, ¿verdad? No sé, para que se refresquen un poco, que cambien que les den